Ariel Mostazos, estás ahí en la corte en El Paso, Texas. ¿Qué pasó hoy? Aquí estoy, Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues hoy tuvo lugar una audiencia que se conoce en términos legales como conferencia de estatus, que en resumen es un encuentro, sí, presidido por la jueza, pero en donde se ponen de acuerdo también los abogados de ambas partes, los fiscales, la fiscalía, y los abogados de El Mayo Zambada. Normalmente duran poco, pero la de hoy sí rompió récord porque duró 10 minutos la audiencia. Pero la importancia de esta audiencia y de esta conferencia de estatus es, primero, saber cuál iba a ser la perspectiva de estancia del Mayo Zambada en El Paso, y ya sabemos que por lo menos en el futuro previsible se va a quedar aquí. La siguiente audiencia es el 9 de septiembre a las 11 de la mañana en esta misma corte. Solamente, Joaquín, que hubiera algún fiscal en alguno de los estados en donde tiene imputaciones en su contra o en algún otro, tiene imputaciones en California, además de aquí de Texas, en California, en Washington D.C., en Nueva York, en Chicago y en Arizona. Son 6 estados, si mal no recuerdo, donde tiene imputaciones. Entonces, solamente que hubiera una cosa que se llama superseding indictment, que es una acusación que supera en rango y en importancia a las demás, el Mayo podría ser trasladado y entonces allí habría otra perspectiva de juicio en otro lado. Pero por el momento lo que sabemos de esta conferencia de estatus en donde pude estar presente es que el 9 de septiembre a las 11 de la mañana hay otra audiencia y el Mayo está francamente, muy evidentemente deteriorado, enfermo, está muy demacrado, tiene los ojos hundidos, la nariz muy desfigurada, como lo hemos visto en estas fotografías de su aprehensión, pero verlo en persona pues sí es más impresionante, y además en silla de ruedas, empujado por elementos del servicio de alguaciles de los Marshals de Estados Unidos, vestía unos pants, un conjunto deportivo de color azul marino con un logotipo de un balón blanco que pareciera de algún club de fútbol. Y vimos a dos mujeres jóvenes y a un hombre joven que tienen rasgos innegables de familiaridad con el Mayo Zambada. Presumimos que son o sus sobrinos o sus nietos. Estuvieron aquí presentes en esta muy corta audiencia. Hay probablemente un juicio más en donde está involucrado o indiciado el Mayo Zambada, que ocurrirá el 24 de enero de 2025, y en ese juicio van a ver si lo suman al juicio que están esperando por estas acusaciones, que son 7 acusaciones. Entonces, vamos a ver qué ocurre en septiembre, vamos a ver qué ocurre en enero. Tienen 70 días para por lo menos poner una fecha preliminar de inicio del juicio contra el Mayo Zambada aquí en El Paso, porque así lo dicta la ley, Joaquín. Ahora, ayer había sido puesto a disposición del fiscal general por la jueza. Sí, eso lo que quiere decir es que no iba a obtener su libertad bajo fianza y que permanecía en detención. Él renunció a su derecho a pelear eso y por lo tanto la audiencia de ayer también fue muy rápido, y esto que refieres ocurrió en una determinación de la jueza de antier que fue dada a conocer ayer. Eso lo único que hace es oficializar su detención indefinida. Ahora, Ariel, dime, ¿ya se ha conocido algo de la forma en que apareció en el aeropuerto de Santa Teresa, ahí en Nuevo México, cerca de la Bella, 20 kilómetros de donde estás en El Paso? No, pero hay una pista más, Joaquín. Mira, hoy el Mayo Zambada respondió solamente con un monosílabo, es todo lo que dijo en toda la diligencia, con un monosílabo dijo sí en respuesta a la pregunta de la jueza de si sabía y no le importaba, renunciaba a reclamar que uno de sus abogados había sido abogado de Vicente Zambada Niebla, su hijo,
que fue procesado aquí en Estados Unidos, como recordaremos, porque fue aprendido a finales de la primera década de los 2000 allá en México, entonces en épocas de Felipe Calderón. Y entonces el Mayo respondió sí, y evidentemente pues es una pista más en favor de la versión de que habría negociado a través de su hijo, el Vicentillo, que fue visto en el aeropuerto Reagan en Washington D.C. hace unos meses, ya en libertad, comiéndose literalmente una hamburguesa, y se dice que está en el programa de testigos protegidos. Sí, claro, pasó también por el proceso contra García Luna, ¿no? Así es, pasó por el proceso, pero además hay otra cosa. El Vicentillo negoció, y eso ya está comprobado, negoció durante varios años a través de uno de sus abogados, un señor de apellido Loya, negoció durante varios años con la DEA y con otras agencias de Estados Unidos, les daba información, el cargamento aquel en 2007, si mal no recuerdo, en Manzanillo, de varias toneladas métricas de cocaína, sí. Lo obtuvo la DEA como un pitazo de los intermediarios del Mayo Zambada, que estaban hablando con él. Ese cargamento era también, si mal no recuerdo, de los Beltrán Leiva. Entonces, hay muchos indicios durante varias administraciones de que la facción ahora, antes el cartel de Sinaloa como tal, y la gente del Mayo Zambada tenía comunicación fluida y regular con la DEA y con otras agencias de Estados Unidos para pasarles información, para hacer acuerdos, y entonces no extrañaría si se confirmara que fuera el caso que se hubiera entregado. Hay también otra versión, como sabes, que es que lo habría traicionado Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, pero eso tiene el asegún de que fue una versión que filtró ampliamente el gobierno de Estados Unidos a los periodistas, y que por donde uno preguntaba le contestaban de manera muy sospechosa que había sido eso. ¿Y por qué digo de manera muy sospechosa? Porque pudo haber habido alguna violación a la soberanía nacional o alguna cuestión legal del estatus de agentes o operativos de alguna agencia de Estados Unidos en México, y entonces haber desperdigado esa versión entre la prensa para que pues esa fuera la versión con la que se quedara públicamente explicado el caso, y no se indague o no se indagara más en el hecho de que el Mayo Zambada se habría entregado o habría negociado. El nieto del Mayo Zambada ha dado a conocer ya a un periodista muy conocido y que suele tener buenas fuentes, que se llama Luis Chaparro, ha dado a conocer, y que han entrevistado en otros espacios de Radio Fórmula, ha dado a conocer pues que su abuelo efectivamente se entregó porque quería, está muy enfermo de cáncer, está muy enfermo de las consecuencias de la diabetes, y quería volver a ver al Mayo Gordo, a uno de sus hijos que está aquí en Estados Unidos también libre bajo fianza, o bajo palabra, perdón, y a Vicente Zambada Niebla, que obviamente está ya incluso en el programa de Testigos Protegidos. En fin, pues gracias, Ariel. Vamos a ver, porque el presidente le sigue pidiendo al gobierno del presidente Biden que le explique qué pasó en México, cuando yo insisto en que eso se lo tendría que pedir a su propio gobierno, no al de Estados Unidos. ¿Qué pasó en México? Pues es tema del gobierno de México. Y más cuando en la DEA y en otras agencias ha habido manifiesto pues una decepción, desesperación, frustración por no poder avanzar en la cooperación como se había venido avanzando, y están muy enojados, eso sí es cierto, y llevan enojados varios años, sobre todo desde que se impuso esta nueva ley y ha habido como lentitud en la aprobación de los agentes de la DEA, en fin. Entonces sí, efectivamente, pues hay ahí algunos elementos que podrían permitir presumir, o déjame ponerlo de otra manera, que no sorprendería
si efectivamente esto lo hubieran hecho en un acto de desesperación y de falta de cooperación del gobierno de México, si es que así se comprueba o así fuera. Bien, gracias Ariel, te mando un abrazo Ariel, muchachos. Igualmente a ti y al auditorio, un abrazo, Joaquín. Muchachos, gracias, te mando un abrazo ahí enviado especial en El Paso, Texas.